Nuestro planeta, nuestra Pachamama, es nuestra casa. Por ello, todos estamos llamados a cuidar del lugar donde vivimos. Pachamamanchis, un programa donde recibiremos información, consejos ambientales, invitados y música. Bienvenidos a Pachamamanchis. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días. Guaytaikona panaikona sumajponcha kachon sapanka hojnikichispaj. Surfui guairarimana wasimanta pacha konampaka rimapa erimusaiki koriki llajtamasekona. El día de hoy, amigos oyentes, importante tema medioambiental. Exactamente, el tema para hoy es conservación y uso sostenible de los bofedales. Y lógicamente, como cada programa de Pachamamanchis, tenemos un especialista en cabinas de Radio Surfui. Estamos el día de hoy con el ingeniero Marco Saavedra. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días con todo el público oyente. Bueno, un gusto, un placer estar nuevamente aquí en Radio Surfui para hablar de este tema bastante importante, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? Conservación y uso sostenible de bofedales, considerando que en la provincia y en gran parte de la región del sur del país, pues bueno, existe, digamos, este ecosistema en una considerable cantidad. Sí, justo es bastante cierto lo que menciona Javier. Hay que tener en cuenta que dentro de todo el planeta, de repente el 3% del planeta es conformado por bofedales, ¿no? Y sabemos que tenemos un alto porcentaje aquí en este país, ¿no? Claro, y también dentro de la provincia. Pero a la vez también, Marco, estamos en una semana muy especial, Semana Santa. Hoy, bueno, es una fecha también que se conmemora dentro del calendario religioso. Digamos, el día de ayer ha sido una de las fechas más conmemorativas porque se recuerda el momento en que Cristo, en que Jesús entrega la vida por nuestros pecados. Y bueno, en esta fecha de Viernes Santo se acostumbra a hacer diversas actividades, ¿no? Diversas acciones, como el hecho de comer, por ejemplo, platos marinos nada más. Ustedes en casa, Marco, ¿cómo acostumbran, digamos, celebrar esta fecha? Sí, bastante cierto, Javier, el tema del día viernes, un día de reflexión, de pensar y de repente el involucrarse con lo que pasó ya hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, en casa somos bastante pegados a la religión, bastante católicos en sí. Mis padres por su lado varían, es el jueves o el viernes que de repente hacen un ayuno, ¿no? Uh-huh. De mediodía o de repente todo el día quizás. Como mi familia es del norte, entonces nosotros tenemos como costumbre comer, hay un plato que se llama causa norteña, que es a base de yucas, como una papilla de yucas, ajá, con un pescado como salado un puré, encima. Digamos. Ajá, como un puré, con un pescado salado encima y un encebollado que le echan. Entonces es bastante rico. Bueno, en todo el norte creo las personas que son del norte deben de conocer de este plato. ¿Cómo se llama el plato? ¿Tiene algún nombre en particular? No, lo llaman así, causa norteña. O sea, así nada más. Ajá, es distinta que la causa limeña, claro, ¿no? Que aquella es de papa, pero no es como un puré, sino es como una masa. ¿Ya? Ahí es como como un purecito, así, purecito acompañado de plátano, de camote sancochado. Mira, qué interesante. Sí. ¿Y digamos es el único plato que se prepara o como acá, digamos, en el sur, los famosos 12 platos, ¿no? En Viernes Santo. No, allá, bueno, en el norte sé que ese es el plato más típico para estas fechas, ¿no? Aparte de que, bueno, como dices tú, comidas marinas, ¿no? Que sí es bastante común el comer allá, pero para estas fechas sé que la causa norteña es la principal, como
si se podría decir, ¿no? Claro, parte de las costumbres que, bueno, amigos oyentes, que se da en nuestro país, ¿no? Y lo más importante en esta semana, lógicamente, amigos oyentes, es el hecho de que, pues bueno, entendamos de que Jesucristo dio la vida por nosotros para que nos libre de nuestros pecados, ¿no? Y lógicamente el hecho de acercarnos más a Él en esta semana, ¿no? Que es importante, una semana de reflexión conocida como Semana Santa. Amigos oyentes, en todo caso, vamos rápidamente al desarrollo de este tema para el día de hoy. Reitero, se llama conservación y uso sostenible de bofedales. Marco, arranquemos definiendo el término, ¿no? ¿Qué es un bofedal? Sí, bueno, bofedal está definido como un ecosistema andino que básicamente está compuesto por una vegetación densa, compacta. Su textura es más o menos como una almohadilla, como un cojín, ¿no? En muchas partes de nuestro país lo conocen como conal, que esto en quechua, bueno, quiere decir zona húmeda. Entonces, es básicamente esa es la definición de lo que es un bofedal, ¿no? Uh-huh. Entiendo que estos bofedales representan el 3% dentro del planeta, bueno, están representados por un 3%. Sí, es cierto, el tema de los bofedales representa el 3% del planeta, ya que son ecosistemas que regulan, almacenan y filtran, ¿no?, el agua en las zonas altoandinas. Bofedal ni contas castellano se me perique. Y algo muy importante, Marco, es el hecho de que, pues bueno, almacenan considerables cantidades de agua. Sí, es una de las funciones principales que tiene el bofedal, el almacenar y distribuir el agua, ¿no? Sabemos que en estas zonas de nuestro país el tema de lluvias, de precipitaciones es bastante constante y bastante fuerte, ¿no? Entonces el tema de almacenamiento de agua un poco nos ayuda el tema del bofedal. Y ahora, si hablamos de bofedales, entiendo que, bueno, son distintos, ¿no? No es, digamos, contemplan, digamos, diferentes características cada bofedal. Sí, los bofedales son distintos, ¿no? Tenemos algunos bofedales que son un poco más compactos en cuanto a su vegetación, a su forma. Su cobertura es un poco más dura, ¿no? Hay otros bofedales que de repente podemos verlos que son un poco más de menos vegetación y más agua. Entonces tenemos distintos bofedales, ¿no? El tema de, por ejemplo, como les comenté, en manera de cojín, de repente en hierba, ¿no? Entonces en un tema de musgo también se puede ver el bofedal. Claro. ¿Y cuál es la importancia, Marco? Como te comenté hace un momento, su principal importancia del bofedal es que se centra en el almacenamiento y distribución del agua. También en el gran aporte de pasto que nos brinda, ¿no?, para el alimento de muchos animales silvestres, algún ganado doméstico, y en la provisión de vegetales utilizados para la población. Estos recursos de vegetales, pues la población lo usa también como alimento, medicina, en algunos casos combustible, ¿no?, contribuyendo con los modos de vida y las culturas andinas que tenemos. Ahí está, muy interesante, ¿no? Además también ahí se puede ver también diversidad incluso de aves y ranas. Sí, es un hábitat para estas especies, ¿no? Tanto aves, ranas, se puede observar bastante de estas especies en estos bofedales. Muy bien, interesante. Amigos oyentes, vamos a estar muy atentos a la programación del día de hoy, porque en el transcurso del programa vamos a hablar de algunos temas, digamos, claves sobre los bofedales, y casi ya al concluir el programa vamos a lanzar unas cuantas preguntas, y las primeras personas que respondan estas preguntas, pues bueno, se van a llevar unos regalos, ¿no es cierto, Marco? ¿Qué tenemos para regalar el día de hoy? Sí, Javier, justo hemos traído como área, nos hemos traído 2 sombreritos que son bastante representativos de aquí de Las Bambas, con unos bolsitos que también les pueden ayudar en su vida diaria, ¿no?, para todas las personas que salen constantemente a campo. Perfecto, ahí está. En todo caso, atentos a la programación de la radio. Pueden responder a través de transmisión de Facebook, también
a través del WhatsApp de la radio, el 974782420. Sigamos hablando sobre este tema de bofedales, Marco. ¿Cuáles son las principales amenazas en este ecosistema? Sí, existen varias amenazas, ¿no? Que de repente a veces nosotros por no conocimiento las aplicamos de manera indirecta. Una de las más importantes es el sobrepastoreo, ¿no? Que es una de las amenazas más frecuentes que se identifica como factor de degradación de bofedales. Son básicamente las malas prácticas en el uso ganadero, como el sobrepastoreo, generan cambios en la composición de la vegetación y a veces esto favorece a la erosión de la turba, ¿no? Eso como principal amenaza. De repente otra que podamos comentar es el cambio en la provisión y cantidad de agua que alimenta el bofedal. Esto ya es provocado generalmente por el tema de la parte alta de la cuenca, ¿no? Que afecta en gran cantidad en la llegada de agua hacia el bofedal. Así es, interesante. Guayqaykuna panaykuna runa simichapa no kamate paramos jariki sobre pastoreo nesqamanta rimakush jariki. Imanaqtin wayqaykuna panaykuna a veces riki sinchita riki maypin bofedalkuna kashan riki chaypi riki wakata, ovejata, caballokuna haykuykapan riki pasaqta nishukama riki wastuta mijurapunku riki chaywan riki bofedalkunapis pisian hasta chinkayta atinman riki. También, Marco, estamos hablando del tema de la cosecha de la turba. ¿A qué se refiere? Sí, esto también es una gran amenaza para los bofedales. En la parte de sierra central del país tienen una costumbre o un uso de la turba del bofedal, ¿no? La cual es vendida a viveros en distintas partes del Perú. Entonces este retiro de la turba para otros usos u otros fines pues degenera un poco el tema del bofedal, ¿no? Y pierde un poco su capacidad de captación de agua, de almacenamiento. Entonces es también una amenaza para estos bofedales. Y cuando estamos hablando de turba, estamos hablando, digamos, de la cobertura vegetal que existe ahí en el bofedal. Sí, la turba es justamente lo que mencionas, el tema de la cobertura vegetal y parte del suelo, ¿no? Que todo esto compactado y secado, porque ya no está dentro de su hábitat, les dan otro tipo de funciones, ¿no? Como combustibles o algún tema de alimentos para sembrar otras especies. Claro. Wayqaykuna panaykuna riki a veces imanikum que riki champata hena horqurun riki chaytas riki incluso riki qatunku wayqaykuna panaykuna hinantin lawkuna aparapun riki hinaspa riki chaywan riki bofedal pisian riki. Creo que otra amenaza fundamental y ahora se ve más real, Marco, es el tema del cambio climático, que creo que a esta altura todos lo podemos percibir claramente. Sí, ahora es creo el problema más resaltante para varios tipos de ecosistemas en el mundo en general, ¿no? En el tema de los bofedales se encuentra en constante estado de vulnerabilidad, ¿no? Bajo amenazas variables con el cambio climático que afecta el ciclo del agua. Por lo que en ciertas zonas se contempla la escasez de precipitaciones, ¿no? Como en la Sierra del Sur, lo que estamos pasando ahora quizás, ¿no? Las lluvias de repente han llegado un poco tardías o se han extendido a veces. Entonces este cambio climático que hay, pues al bofedal también lo afecta, ¿no? Sabemos que el bofedal, como les comenté, almacena y distribuye el agua. Entonces en estas extensiones de lluvias o paralizaciones de lluvias por el cambio climático, pues hacen que estos bofedales también se afecten, ¿no? En cuanto a su capacidad y almacenamiento. Y cuando estamos hablando de cambio climático, también estamos hablando de uno de los efectos principales, que es la deglaciación, que también afecta a estos bofedales. Sí, la deglaciación son básicamente los cambios de flujo de entrada de bofedal, ¿no? Entonces, al cambiar estos flujos de que el bofedal, en este caso, en este ecosistema, porque el bofedal es un ecosistema, no recibe esta entrada de agua, entonces también afecta, ¿no? Amenaza un poco la degradación de este bofedal.
Claro. Y cuando estamos hablando de bofedal, fundamentalmente son aquellas, digamos, zonas húmedas o también, digamos, algunas lagunas pequeñas o como lagunillas se les puede también incorporar dentro de este término de bofedales, o solo son esas zonas húmedas. No, el bofedal tiene una característica bastante particular, ¿no? Que es el tema de que tú a simple vista puedes definir como pequeñas lagunillas que hay dentro de un bofedal, pero el bofedal en sí es toda esa área en general. Entonces es un área que es bastante esponjosa, por eso es que dentro de sus características es como que se hunde, ¿no? Tú caminas por ahí y se hunde, y bajo esta área o esta superficie pues se almacena todo el agua. Entonces es una característica del bofedal. Nosotros podemos ver de repente, como dices, pequeñas lagunillas, pero bajo esas lagunillas está el suelo, y bajo ese suelo hay más agua todavía. Entonces el bofedal se caracteriza justamente por eso, ¿no? Perfecto. Y cuando hablamos un poco sobre este tema de amenazas, estaríamos hablando también sobre la remoción para la instalación de infraestructura. Sí, es un riesgo también que hay, ¿no? En cuanto a la implementación de alguna infraestructura, el retirar o el quitar un bofedal. Es un peligro que también tiene su manera de controlarlo, una manera de compensar un poco el bofedal, pero ya hay un impacto ahí, ¿no? Claro. Y también estamos hablando del tema del deterioro por inundaciones o por propiamente de un drenaje que, digamos, se puede instalar cerca de esta zona. Sí, como sabemos el bofedal, bueno, es un cuerpo de agua, ¿no? Entonces su alimentación para este bofedal justamente es de agua. Si nosotros de repente podemos interferir o bloquear un drenaje que abastezca este bofedal, estamos generándole un deterioro, ¿no? Muy bien. Cheimanta rimamshan chilaqtamasiko nariki, cambio climático, deglaciación, imakuna kashanriki champakuna torqorapun koriki kashanriki sobrepastoreo chaykunayariki amenaza nisqakuna kay bofedalkunapaq riki pisiachinman, incluso chinkapunman, ch'akiripunman riki. Yachasqanchik riki kay ojokunaqa riki bofedal nisqakunaqa riki llaqtanchiskunapa campuna riki wayqiykuna panaykuna. Ahora, Marco, hablemos sobre el tema de servicios ecosistémicos que proveen los bofedales. Es importante detallarlo, ¿no? Porque ahí estamos hablando inicialmente quizás del agua, del forraje para el ganado, de la propia turba y otros temas. Vamos hablando sobre el tema, Marco. Sí, tenemos ahí 4 puntos importantes de servicios ecosistémicos. Como primer punto tenemos el servicio de provisión, ¿no? Donde justamente incluye lo que mencionaste hace un momento, el tema del forraje para el ganado, ¿no? Tradicionalmente los bofedales han sido usados para alimentar a alpacas, pero desde la introducción del ganado vacuno, ovino y equino, diferentes zonas de los bofedales son aprovechados también para estos animales. Uh-huh. También dentro de este punto de servicios de provisión tenemos el tema de la turba, que también ya lo hemos mencionado anteriormente, como abono para viveros de diferentes partes del país, ¿no? Y como medida de subsistencia en áreas en que no hay otras fuentes de combustible para la población local, ¿no? Y uno de los puntos también más importantes y más valorados, pero menos investigados, es el tema del agua, ¿no? Muy bien, wayqiykuna panaykuna lasi p't'aqaku shanriki servicios de previsión escapen kashanriki uywakunapaq riki wastukuna wiñashan chaykuna riki forraje nikuntaj riki kanmanmi riki ovejapaq, vacakunapaq riki caballokunapaq imanapaq riki lasipaq riki kallantaq riki kay turba aqnay castellano simip sutin nuqanchis ninchis riki ch'ampakunata hina hurqurunchis chay bofedal chaylakunamanta riki ch'akirachispa riki chaywanqa riki incluso q'awata hina ruwakuyta yachanchis riki llaqtamasikuna hinaspa riki unumantapas rimakushallantaq riki chayraykuqa chaywan kawsan riki. También, Marco, tenemos que hablar del tema de servicios de regulación. Sí, en ese punto también tenemos un desglose de 6 puntos bastante importantes. El tema del almacén de carbono, ¿no? La turba o suelo orgánico presente en el bofedal son principal
forma de almacenamiento y fijación del carbono. También el tema de la purificación del agua. Se ha visto en los bofedales que pueden mejorar la calidad del agua reduciendo el contenido de metales, ¿no? Este es un punto bastante importante para conocimiento de todo el público oyente, ¿no? Que funciona como un mejorador de agua, ¿no? Reduciendo la cantidad de contenido de metales. El almacén de agua, la turba funciona como una esponja que permite retener con más fuerza el agua almacenada en su interior, ¿no? Lo que también permite a la vez reducir el tema de la velocidad en el movimiento del agua al interior del bofedal, ¿no? Es por eso que el bofedal es un ecosistema bastante bonito, bastante aprovechoso, ¿no? Como podemos ver, tenemos temas de aguas, temas de carbono, combustible, como para alimento, ya sea para nosotros mismos o parte de nuestros animales, ¿no? El tema de la regulación hídrica también, ¿no? Si la turba actúa como una esponja, entonces no se libera el agua en la época de estiaje, sino solo durante las lluvias, ¿no? Entonces, ese tema de la regulación, el manejo de las aguas, que lo hace de manera bastante inteligente, ¿no? Por eso es que a veces nosotros también nos sorprendemos de cómo es la naturaleza, ¿no? De cuán inteligente es la naturaleza. La regulación del clima local también, ¿no? Regula el clima, ¿no? Se relaciona con la cantidad de agua que se almacena en un bofedal y el alto calor específico que tiene el agua como compuesto químico. Esto nos permite que alrededor del bofedal, con mucha agua, se amortiguen las temperaturas externas, ¿no? Entonces, eso también lleva a una regulación climática global, ¿no? Naturalmente existe un balance entre el carbono que las plantas capturan por fotosíntesis y que fijan como turba, con el carbono que es liberado como metano, lo que nosotros conocemos. A futuro, cuando el bofedal se degrada, pues todos estos metales que son favorables para nuestro ecosistema son expulsados por este bofedal ya degradado, ¿no? Claro, ahí está. Llaqtamasicuna waqmachanti yariyarachimsayki servicios ecosistémicos nisqapin kashanriki, servicio de regulación nisqachi uhupin kashanriki, almacén de carbono. Imataq chiri wayqiykuna panaykunariki ch'akirachispaqa rinnishaykista qhinariki waykukunapaq kanriki. Purificación de agua riki chay uhupi riki kay bofedal nisqata riki sumaqta riki limpuy riki ch'uyaraq riki unupas puririn chaypiqa riki almacén de agua riki ch'akitinpupi riki bofedalqa kawsashallan riki regulación hídrica nisqa chaypi nishallankutaq riki wayqiykuna panaykuna riki unuta riki sumaqta tajaykachin riki chaywan riki kawsaykananpaq hinallataq clima nisqapaqpis llaqtamasikuuna riki maypichus uno tajan riki chay lawakunapaqa riki sumaqchama riki acaso riki na q'ara qhata pampapi q'ara qhata urqupaqa riki ujanama riki pero bofedal chawpinman riki kantunkunaman haykuykin chayqa riki sumaq riki ajnaya kashan wayqiykuna panaykuna. Hay otros, digamos, servicios también, Marco. Podemos hablar del tema de servicio de soporte. ¿En qué consiste este tema? Sí, tenemos los servicios de soporte, que básicamente es el refugio de la fauna silvestre y de biodiversidad, ¿no? Los bofedales poseen condiciones únicas dentro del paisaje andino que permiten el mantenimiento o la estadía de muchas especies vegetales adaptadas a estas condiciones, ¿no? Y también, digamos, para cerrar el tema de estos servicios ecosistémicos, tendríamos que hablar de los servicios culturales. Sí, esto ya es un punto más que todo de belleza escénica, paisajística, ¿no? Cuando los bofedales están bien conservados, son bastante valorados, ¿no? Para estas características paisajísticas, de recreación, de turismo. Tienen una vista bastante hermosa, ¿no? En una combinación entre agua y vegetación. Puedes ver especies que están ahí de repente alimentándose o tomando un poco de agua de esas zonas que de repente a simple vista, o tú dices, pero es nada más una cobertura vegetal, pero no, o sea, bajo esa cobertura vegetal hay una filtración que hay de agua, ¿no? Entonces es un paisaje bastante hermoso.
Claro, porque allí adentro hay bastante biodiversidad, ¿no? De fauna silvestre. Y eso, juntado también al servicio cultural, pues bueno, hace de que sea todo un atractivo. Y si hablamos un poquito más sobre estos refugios de fauna silvestre, Marco, por ejemplo, acá en la provincia, en los bofedales, ¿de qué tipo de animales podemos hablar? ¿Qué animales podemos encontrar, digamos, en estos bofedales dentro de la provincia? Bueno, ahorita según los estudios también que hemos venido realizando, hay bastante especies de ranas en los bofedales, en los distintos bofedales, ¿no? Entonces es una especie bastante bonita y productiva, la cual nosotros también como minera la estamos conservando en distintos áreas de receptoras de estas especies. Entonces las ranas que podemos tener dentro de esta zona son bastante importantes e interesantes, ¿no? De estudio. Perfecto. Servicios de soporte, refugio de fauna silvestre, biodiversidad, y mi mana las chaconariki Airakone, Ahnariki Rona se me pega Nikoniki, Cheikona Kashanriki, y mi manariki Palajunaps Kashanriki, las escucha con Hatuchachunaps Kalantariki, Cheikonan Riki, Hok Servicio Cultural, Neskamatuken, y Manachtenriki, Bofedal con Aperiquaken, Somach Alien Javares Kakanriki, hasta turismo Neskapach Churacon ya, y Manachtenriki Cheita, Lachtamasenches con Waikens con Panens con Paikunaps Kavarita Monanco. Muy bien, continuamos en todo caso hablando más sobre los bofedales. Estamos entendiendo un poco más sobre este tema, pero Marco, ¿cómo podemos conservar estos bofedales? Creo que es muy importante, ¿no? Este tema. Sí, es un tema bastante importante y creo que el propósito de esta charla, ¿no? El cómo conservar el tema del bofedal. Las buenas prácticas de manejo son acciones que permiten cuidar la naturaleza, sin limitar, claro, los medios de vida de la población, ¿no? Eso es un punto bastante importante. Tienen como objetivo permitir el uso de recursos, a la vez asegurar que estos mismos estén disponibles en el futuro, ¿no? Como una de las mejores estrategias para el manejo y aprovechamiento sustentable de los bofedales y de las pasturas es el pastoreo rotativo, ¿no? Este pastoreo rotativo consiste básicamente en usar diferentes extensiones del territorio de forma gradual, alterada, ¿no? Para permitir la recuperación natural de las pasturas. Entonces, si nosotros vamos a pastorear de repente en estas zonas de bofedales, tenemos que hacerlo de manera rotativa, no tan seguido, porque de repente esto de acá degrada mucho el tema del bofedal, ¿no? Teniendo en cuenta también el tema de la capacidad de carga, ¿no? de las cabezas de ganado que podamos tener, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, el conocer el tema de cuántas cabezas de ganado tenemos para mantener y alimentar sin deteriorar este bofedal, ¿no? Perfecto. Es importante el tema del pastoreo rotativo. Considerando, por ejemplo, acá en la provincia hay muchas localidades en el cual tenemos cantidades considerables de equino, fundamentalmente de caballo, ¿no? Que, bueno, por el mismo hecho de que en el bofedal hay buena cobertura vegetal, pues bueno, los animales van, y si hay, digamos, un pastoreo, digamos, como se le conoce como el sobrepastoreo, pues bueno, estamos dañando este ecosistema. Sí, es cierto, es por eso que esta es la recomendación, ¿no? El tema del pastoreo rotativo, ya que de esta manera pues se deja descansar un poco las pasturas y se introduce un ganado a pastorear en el forraje de manera constante. Si introducimos este ganado de manera constante, el forraje puede llegar a desaparecer, ¿no? O reemplazarlo por plantas espinosas poco deseables, causando enfermedades y muerte de las especies mismas que se alimentan en esta zona, ¿no? Y creo que también es importante hablar sobre el tema de la
ya la reparación de los bofedales, porque tengamos en cuenta de que sí hay coberturas vegetales, sí hay bofedales que han sido dañados y se tiene que hacer trabajos incluso de restauración. Sí, sí, la restauración o reparación de los bofedales y otras posturas permiten recuperar la buena calidad de los pastos, mantener la distribución adecuada y constante del agua, ¿no? Evitando de repente sitios de inundación o zonas secas. Entonces, de esta manera aseguramos un poco la condición y garantiza la disponibilidad del forraje tanto para el ganado como para los animales silvestres. Hay un tema que hace rato también Marco lo mencionaba, ¿no? El tema de las champas. Sería bueno hacer también un rechampeo. Sí. El rechampeo básicamente consiste en el trasplantar champas, ¿no?, a otro lugar que requiere una restauración. El objetivo de este rechampeo es recuperar los pastos nativos e incrementar su diversidad en un menor tiempo posible en otras zonas, ¿no? Y eso también es lo mismo hablar, digamos, del trasplante de esquejes de pastos, ¿sería lo mismo? ¿Casi similar? Es algo similar. También está dentro de la restauración o reparación de bofedales. El objetivo de este trasplante de esquejes de pasto es también recuperar los pastos nativos y proteger el suelo, ¿no? La actividad indica que con la separación de brotes de pasto, estos brotes también llamados mascollos o macollos, deben ser extraídos de unas plantas robustas desde la raíz para que tenga un buen trasplante, ¿no? Perfecto. Y bueno, para, digamos, proteger, conservar los bofedales, incluso se tienen que tomar algunas medidas drásticas como el hecho de prácticamente clausurarlo, cercarlo, para que, digamos, los animales, digamos, como camélidos sudamericanos o equinos ya no pueden ingresar y dañar este ecosistema. Sí, ya es un punto un poco ya más drástico, como dices, o sea, si lo vemos de un lado un poco más paisajístico, turístico, no debería darse, ¿no?, el tema de clausurar o cercar o cerrar estos bofedales para evitar un poco el pase de estas especies, ¿no? Es un punto ya un poco más extremo, que no es a lo que se debería llegar, pero también se considera como un control para evitar la degradación de estos bofedales, ¿no? El cercar con alambres de púas o limitar el ingreso al ganado por un lapso de tiempo determinado, hasta que también estos bofedales pues recuperen, ¿no?, su forma inicial. Perfecto. Y aparte de todo lo mencionado, ¿qué otras acciones más podemos hacer para conservar estos bofedales? Sí, Javier, como puntos adicionales de repente podemos tener el tema de difundir lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Difundir la importancia que tienen los bofedales para la comunidad, el sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado del ecosistema, ¿no? El no tirar basura, no tirar desmonte, no ganarle terreno al humedal, ¿no? Planificar también, de repente podemos mencionarlo como elaborar participativamente planes de recuperación y de manejo, el monitorear, ¿no?, y vigilar permanentemente los humedales para difundir los avances del proceso de recuperación o reportarlos, ¿no? Qué bueno, ahí están, son diferentes las acciones que como población nosotros también podemos desarrollar para, en este caso, conservar, incluso recuperar estos bofedales dentro de nuestras localidades. Amigos oyentes, el día de hoy en Pachamamanchis, pues bueno, estamos hablando sobre la conservación y uso sostenible de los bofedales. Vamos, Marco, ¿te parece con algunas preguntas para el público? Porque tenemos regalos, ¿no es cierto? Sí, Javier. Tenemos una bolsa y una mochila, digamos, para una persona, igual otra bolsa y, digamos, más su sombrerito, una bolsa y un sombrerito para las personas que nos puedan responder unas cuantas preguntas que vamos ahí a lanzar al público, ¿no? Porque al inicio hemos hablado, ¿no?, de que estos ecosistemas, Marco, albergan, pues bueno, flora y fauna. Uh-huh.
y vamos a ver, el público va a tener la opción de apoyarnos con esta parte del programa. Bueno, tú dirás, Marco, lanzamos una pregunta en todo caso. Sí, podemos lanzar una pregunta. Una de repente que podemos colocar es ahí que mencionen de repente 2 especies o 2 aves que habitan en los bofedales, ¿no? Perfecto. A ver, amigos oyentes, en todo caso, el WhatsApp de la radio es el 974-782420. Repito, 974-78... se nos falta de la cabeza el número. Pero también nos pueden escribir a transmisión de Facebook. ¿El regalo cuál es, Marco? Sí, tenemos ahí de premio 2 bolsitas que tenemos de tela y 2 sombreritos, ¿no? Que sé que van a ser de bastante uso para ustedes por su trajín, por su vida diaria, ¿no? Claro, el número es 974-782420 y o si no también a transmisión de Facebook, estamos ahí atentos. La pregunta es, mencione 2 aves que habitan en los bofedales. Exacto. Bueno, es digamos una... Dentro, por ejemplo, acá en la provincia, en los bofedales, tenemos una variedad de aves, Marco. Sí, hay una gran variedad de aves. Como área medioambiental, pues tenemos un monitoreo bastante secuencial en cuanto a temas de aves, ¿no? Donde se han podido identificar muchísimas especies y a la cual le estamos dando el cuidado y el control necesario, ¿no? Definitivamente. Melissa Ramírez nos escribe, nos dice, cuidemos nuestros ecosistemas. Roger Hualpayunca Uzcapi nos escribe a transmisión de Facebook, nos dice, a ver, Marco, vamos a estar atento con la respuesta, porque la pregunta es esta, ¿no? Mencione 2 aves que habitan en los bofedales, dice, la guayata y las aves silvestres. Bueno, ahí hay una respuesta, ¿no? Pero igual, quién sabe, vamos a esperar también más comentarios, porque puede haber mejores respuestas quizás, ¿no? Sí. Hay varias aves silvestres, lógicamente, y dentro de estas silvestres también está la guayata, ¿no es cierto? Sí, es cierto, es muy buena respuesta la que dio ahí nuestro compañero, pero de repente un poquito más específicos, ¿no? Ahí entonces vamos a seguir esperando ahí las respuestas a todos los medios que ha brindado Javier, no sea WhatsApp o por la página de Facebook también. Así es. Roger, vas bien, uno es guayata, pero ¿qué más? ¿Qué más? Porque la guayata es una ave silvestre. El WhatsApp de la radio es el 974-782420 o también a transmisión de Facebook. La pregunta es, mencione 2 aves que habitan los bofedales. Solo 2 aves, nada más, solo 2 aves. Marco, y si hablamos un poquito de ecosistemas, dentro de este ecosistema, hablamos de ranas. Hay una variedad inmensa, o sea, la cantidad de ranas que se ha podido identificar dentro de estos bofedales aquí en la provincia y fundamentalmente dentro de las bambas. Sí, es cierto, Javier, ahorita tenemos especies ya identificadas en las bambas en todos los monitoreos que hemos venido realizando. Incluso hemos tenido o tenemos en proceso de un estudio de justamente estas especies de anfibios. Entonces el estudio de las especies que habitan estos bofedales pues es bastante interesante y lo tenemos bastante marcado dentro de nuestra área, ¿no? Perfecto. Seguimos esperando en todo caso sus respuestas, amigos oyentes. La pregunta es, mencione 2 aves que habitan los bofedales. El premio es una bolsa de tela más su sombrero. ¿Podemos lanzar otra pregunta más, Marco, a nuestros oyentes? Sí. De repente una pregunta relacionada a todo lo que hemos venido hablando. Ajá, a ver, vamos. Y bastante varios temas, ¿no es sí, cierto? bastante sencilla. Que sea sencillo, por favor, Marco, no compliquemos mucho a nuestros oyentes. Sí. Una puede ser mencionar 2 amenazas para los bofedales, ¿no? Dentro de nuestra nación. Solo 2, hemos mencionado algo de 5 o 6, si no me equivoco, amenazas.
Ahora, la siguiente pregunta de repente podría ser mencionar 2 amenazas para los bofedales. Perfecto, 2 amenazas para los bofedales. A ver si reiteramos la pregunta, Marco. Sí. Vamos a reiterar la pregunta a nuestros amigos oyentes. La primera es el mencionar 2 aves que pueden habitar en los bofedales. Y la segunda, mencionar 2 amenazas principales para los bofedales. Perfecto, ahí está, amigos oyentes, a transmisión de Facebook o si no al WhatsApp de la radio, el 974-782420. Hoy mismo estamos dejando los premios, en este caso al William Aguasi de Chalhuahuacho. Muy bien, revisamos, a ver, reiteramos el saludo para Melissa Ramírez, que está en sintonía de la programación. Roger Gualpayún Causcapi dice la guayata y las aves silvestres. Aide Quispe dice la guayata y el chuchico. Chuchico. Sí, es una especie que también la tenemos dentro de aquí de Las Bambas, bastante conocida también el chuchico, ahí como está. Menciona. Perfecto, en todo caso, a ver, vamos, otra respuesta. Dice, los patos silvestres y las guayatas, debe decir, y las guayas, dice. Debe ser guayatas, patos silvestres. Sí, ¿no? es una gran variedad. Estos patos, bueno, más que todo están en lagunas, ¿no? En cuerpos de agua un poco más extensos, ¿no? Pero si el bofedal de repente es bastante abundante o tiene bastante agua en esta zona, podemos encontrar por ahí uno que otro, ¿no? Pero más que todo se ven en pequeñas lagunas, ¿no? Estos patos que menciona. Perfecto, nos escribe Valeria Martínez, nos dice guaxillo, así debe ser, guaxillo y guayata. Guaxillo, ¿conoces esta vez, sí? Sí, también está identificada dentro de las especies que tenemos, el guaxillo. Y la guayata, bueno, que ya hay varios que han dado esa respuesta, ¿no? Que es, digamos, la más peculiar, ¿no? Sí. Por el tamaño y todo eso, ¿no? Sí, Fácil de identificarlo. Fácil de identificar, una especie bastante bonita, ¿no? Bastante bonita. Perfecto. Vicente Carlos nos dice pava negra y perdiz montañera. Pava negra y perdiz montañera. No sé si tú viste este tipo de aves. Sí, de avistarlas, las tengo, bueno, en imágenes, han sido también identificadas por los especialistas que han venido a hacer monitoreos en esta zona. Todas las aves que están mencionando pues son aves de esta área, ¿no? De esta zona, identificadas también por especialistas que han realizado estudios en este último trimestre, ¿no? Perfecto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 respuestas hasta el momento sobre esta primera pregunta. En todo caso, entre las 5 personas que han respondido correctamente, creo yo, Marco, vamos a hacer un sorteito, pero también tenemos la otra pregunta, ¿no es cierto, Marco? Si reiteramos la siguiente pregunta, amigos oyentes, porque tenemos el regalo, es una bolsita de tela muy bonita, ¿no es cierto? Porque ahí en la bolsita de tela, Marco, también se muestra una, digamos, de la biodiversidad que tenemos acá dentro de Las Bambas, ¿no? La lagartija, el calaiwa, que ha sido identificado y es muy característico dentro de Las Bambas, ¿no es cierto, Marco? Sí, justo es, nosotros ya hemos hecho, tenemos este tema del promocionar o informar de todo lo que tenemos aquí en Las Bambas, la riqueza tanto de fauna, de flora. Entonces en estas bolsas justo hemos identificado esa especie que mencionas, ¿no? Entonces es una bolsa con un diseño bastante bonito, bastante agradable y que sé que va a ser del agrado de todos ustedes, ¿no? Claro, y también está el sombrerito también de ala ancha, por si acaso, para protegernos de los rayos solares. La segunda pregunta, ¿cuál era, Marco? La segunda pregunta era que nos mencionen 2 amenazas para los bofedales. 2 amenazas. 2 amenazas para los bofedales. ¿Podemos ayudarles con una? Sí. Por favor, una puede ser el tema del sobrepastoreo, ¿no? Que se mencionó en su momento. Perfecto, ahí tienen ya uno. Vamos con, digamos,
la segunda, y pueden llevarse este premio para el día de hoy. Marco, mientras que el público va recordando, hablemos un poquito del trabajo de la empresa minera Las Bambas en relación a los bofedales. En Las Bambas, ¿qué se está haciendo en relación a los bofedales? Sí, bueno, nosotros como área medioambiental y dentro de esta área tenemos bastante definido el tema de biodiversidad, de conservación, de compensación. Entonces, es por ello que ahora en Las Bambas nos encontramos realizando estudios de bofedales, estudios de caracterización de bofedales, de estudios de temas hídricos. Entonces, básicamente todos estos estudios pues son para tener al final un resultado de cómo podemos compensar de una mejor manera de repente algunos espacios o algunos bofedales que por A o B han sido impactados dentro de nuestra huella, dentro de nuestra área, ¿no? Entonces son estudios que estamos realizando en distintas comunidades involucradas con nuestras actividades, y se están, son estudios que no son rápidos, en realidad llevan un tiempo de 2 años o 1 año, ¿no? Porque tenemos que hacerlo en 2 temporadas, sea temporada seca y húmeda, para ver la comportación, cómo se comporta este bofedal, ¿no? En cuanto a temas hídricos. Entonces es lo que estamos haciendo ahora, dándole bastante fuerza, bastante empuje a todo este tema de la caracterización de bofedales, ¿no? Claro, y también un uso adecuado del recurso hídrico. Y hay un tema que escuché fuertemente, el tema de la descarbonización. Sí, ahorita también estamos bastante metidos con este propósito del tema de la descarbonización que queremos tener, llevar a Minera Las Bambas para el 2050 a tener un impacto de 0 en cuanto al medio ambiente, ¿no? Entonces es un propósito que tenemos y está bastante relacionado a todo este tema del ecosistema, de los bofedales y demás, ¿no? Perfecto, Marco. En todo caso, ya casi llegando a la parte final, seguimos esperando la respuesta de ustedes, amigos oyentes, a la última pregunta. Si lo puedes reiterar, Marco, la última pregunta. Sí, que mencionen 2 amenazas para los bofedales. Una ya la dimos, que es el sobrepastoreo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí le quedarían una más para que puedan llevarse el premio que tenemos. Sí, que mencionen 2. Perfecto. Muy bien, amigos oyentes, en la parte final, lógicamente antes de mencionar quiénes son los ganadores, es importante reiterar algunos mensajes ambientales a la población para que nuestros amigos oyentes en alguna medida también todos sumemos al cuidado del medio ambiente. Sí, Javier, tenemos unos mensajes que dar de repente, como el primero sería de que conservemos nuestros pastizajes para nuestro mañana. Uh-huh. El siguiente, cuidemos nuestra biodiversidad también. Cuidemos nuestros ojos de agua, sembremos el agua en el corazón y valoremos nuestra identidad y cultura. Perfecto. Y estos mensajes, entiendo, Marco, que han sido escritos o se han recolectado de comunidades de nuestra provincia. Sí, de Manuel Soane. Tenemos que la primera que les mencioné, el tema de conservemos mejor nuestros pastizales para nuestro mañana, lo brindó Manuel Soane. El tema de cuidemos nuestra biodiversidad también lo ha dado Manuel Soane. Cuidemos nuestros ojos de agua, la comunidad de Chuycuni se ha hecho presente. El tema de sembremos el agua con el corazón, la comunidad de Casa o Jasa. Uh-huh. Valoremos nuestra identidad y cultura, también la comunidad de Jasa. Perfecto. Chega llaqtamasykuna willarisqa kashanki swayqiykuna panaykuna Pachamamanchis tariki amachazun. Vamos con las respuestas, Marco, a la última pregunta. A ver, vamos a revisar transmisión de Facebook o el WhatsApp también. El WhatsApp, vamos a transmisión de Facebook. Dice Roger Hualpayunca Uzcapi, dice la guayata y el pato andino, el yarabi. Yarabi. ¿Escuchaste de esta ave? Sí, yarabi, sí. Uh-huh. Valeria Martínez dice también minerales ilegales
también dice extracción de champa y desvío de aguas. Sí, ahí esa es la respuesta a la segunda pregunta, ¿no? En tema de la amenaza. Muy buena esa respuesta. Perfecto, Valeria Martínez. Roger Hualpayunca Uzcapi dice la contaminación ambiental y la sobrepoblación de pastoreo, dice. Roger está que responde, creo, las dos preguntas, está que quiere ganar el premio, ¿eh? Perfecto, ahí Roger y también Valeria Martínez han sido bastante participativos hoy en el programa. Muy bien, rápidamente vamos a hacer un pequeño sorteo de la primera pregunta de las dos aves. Son 4 o 5 personas las que han respondido correctamente. Reiteramos el saludo para Melissa Ramírez, Roger Hualpayunca, Aide Quispe, Elio Sá, Valeria Martínez y Vicente Carlos. Bueno, un pequeño sorteo en este caso para la primera pregunta. Carlos, ¿cuál era la primera pregunta? Se me va de la... la primera pregunta es 2 aves que podemos encontrar en los bofedales. Listo, Vicente Carlos dice pava negra y perdiz montañera. Perfecto. Hagamos un sorteo muy puntual, amigos oyentes. Y la segunda pregunta también vamos a hacer un sortito así puntual. Bien, amigos oyentes, ya en la parte final, en todo caso, después del sorteito, vamos a anunciar a los ganadores. La primera pregunta relacionada a las 2 aves silvestres que viven en los bofedales, el ganador sería Marco. ¿Quién? El ganador para la primera pregunta tenemos a Roger Hualpayunca. Perfecto. Roger Hualpayunca. Roger Hualpayunca, lo estamos apuntando. Y para la segunda pregunta, Marco, el ganador o la ganadora, ¿quién es? Para la segunda pregunta tenemos a Valeria Martínez como ganadora de la segunda pregunta. Valeria Martínez, perfecto. Roger y Valeria, felicitaciones por su participación. Y a partir del día de mañana ya pueden apersonarse al Huillanahuasi de Chalhuahuacho, o si no, al Huillanahuasi de Chalhuahuacho para que puedan recoger sus premios. Marco, te agradecemos por la importante información que el día de hoy has compartido con nosotros y lógicamente con la población de la provincia de Cotabambas. Sí, no, de nada, Javier, agradecerles también a ustedes por el tiempo, por la oportunidad de hacer conocimiento, todos estos temas que son bastante importantes, tanto para nosotros como para la comunidad y alrededores, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta lo mencionado y la importancia que tienen los bofedales para el desarrollo de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Marco. Hasta el próximo sábado. Sí, Javier. Sí. Nos vemos. Gracias a Roger Hualpayunca Uzcapi y Valeria Martínez. A partir del día de mañana en horarios de oficina se pueden apersonar al Huillanahuasi de Chalhuahuacho para recoger sus premios. Llegamos a la parte final de tu programa, Pachamamanchis. Nos reencontramos en la próxima edición.